software libre y código abierto usando esas dos tecnologías. La agenda de la charla va a ser la siguiente. Voy a hablar de algunas plataformas que se pueden usar para publicar documentación técnica. Me voy a enfocar en MDBook, que es la herramienta de la que quiero hablarles. Voy a explicar un poco sobre cómo podemos realizar la instalación, el uso de la herramienta y cómo podemos usar GitLab Pages para publicar la documentación en línea. Las dos plataformas que están listadas al principio son muy conocidas y muchas organizaciones, proyectos de software libre, de código abierto usan estas herramientas. Gitbook solía desarrollarse como una herramienta de código abierto. Hoy se están enfocando en ofrecer una tecnología que se puede usar para publicar desde libros hasta la documentación de diferentes proyectos de software libre y código abierto. MDBook es una herramienta desarrollada por el equipo de desarrollo detrás de ROS, que es un lenguaje que Mozilla ha apoyado desde el principio y que usó para desarrollar parte del motor de renderizado de Firefox. Es de código abierto. Es una herramienta de línea de comandos de código abierto que puede usarse para crear libros digitales a partir de archivos Markdown. Está desarrollada en ROS y es la misma herramienta que el proyecto usa para publicar la documentación oficial que podemos consultar en el enlace que está en la presentación. ¿Cómo podemos realizar la instalación? Podemos descargar los binarios desde el repositorio de GitHub. Podemos usar Cargo, que es la herramienta con la que gestionamos las dependencias de proyectos desarrollados con ROS. Esta herramienta ocupa la versión 1.39 de ROS o la más reciente, que es la 1.48. Podemos instalar usando este comando, ejecutando este comando en la terminal o en la línea de comandos. También podemos descargar desde el repositorio de GitHub usando cargo install y la opción git, indicando la URL del repositorio donde está publicada esta herramienta. El primer comando que debemos conocer es mdbook init. Este comando lo que va a hacer es crear un directorio para el proyecto con la configuración mínima. Los archivos importantes están en este directorio, el directorio src, donde colocamos los archivos Markdown, y a partir de el contenido de este directorio se genera la documentación que estamos generando para el proyecto en el que estemos trabajando. Voy a hablar de algunos de los comandos más usados de esta herramienta y voy a mostrarles un ejemplo para después mostrar cómo podemos configurar GitLab o el repositorio de GitLab en el que publiquemos la documentación para que usando GitLab Pages se publique el libro en línea. mdbook build es uno de los comandos más importantes, porque una vez que terminamos de crear los archivos Markdown correspondientes, este comando lo usamos para renderizar el libro, para generar los documentos HTML, de hojas de estilo, de JavaScript necesarios para que podamos visualizar el libro o la documentación que estamos generando. Si queremos visualizar los cambios conforme vamos modificando los archivos, podemos usar el comando watch, que cada cambio que vamos
realizando a los archivos, va generando nuevamente realiza nuevamente el renderizado del libro con cada cambio para que nosotros podamos ver en tiempo real cuáles son los cambios que estamos haciendo en el proyecto. También podemos visualizar estos cambios en el navegador. La herramienta nos proporciona un servidor que con el comando serve funciona de igual manera que el comando watch, solo que si vamos a esta URL en el navegador, vamos a poder ver el libro una vez que se genera. Y por último, si queremos eliminar los archivos generados, podemos usar el comando clean. Antes de hablar de GitLab Pages, que no solo tiene soporte para MDBook, sino para otros generadores estáticos, quiero mostrarles un ejemplo en el que estoy trabajando. Eso es un proyecto basado en la documentación oficial de ROS. Estoy agregando contenido adicional que considero debe documentación. Así es como se vería el directorio de un proyecto generado con MDBook. Los archivos importantes están en src y en este archivo TOML, que vamos a ver ahora el contenido de este. Contiene información general como nombre del autor, el título. También podemos cambiar el nombre del directorio a partir del que se van a generar, del que se va a generar el libro, el idioma. Y cuando ejecutamos este comando, lo que va a hacer es leer el contenido del directorio src, que en un momento les muestro cuáles son los archivos que tiene, y generar este directorio donde están todos los documentos HTML de hojas de estilo y JavaScript que se generan para que podamos ver el libro. Entonces, cada que ejecutamos este comando, estos son todos los archivos que se generan. Y estos son los documentos HTML que contienen la información de la documentación y cada una de las secciones que nosotros indicamos en la configuración. Y en ese src, uno de los archivos importantes dentro de este directorio es el de summary.md. Aquí nosotros generamos la estructura del libro, cada una de las secciones que va a tener, y tenemos que especificar el nombre de los archivos Markdown correspondientes y el nombre tal y como van a aparecer en el menú que vamos a ver del lado izquierdo. En un momento les muestro un ejemplo que pueden ver en GitLab.
Y por ejemplo, el archivo que tengo de instalación, este es todo el contenido. Y el formato lo estoy generando con Markdown. Estoy usando Markdown para darle formato al contenido. Y esto en el navegador esto en el navegador se vería de esta manera. Un momento. Este es el repositorio donde tengo un ejemplo. Este es el mismo proyecto que acabo de mostrarles desde la terminal. Y este archivo, el archivo adicional que tengo acá, es para la configuración de GitLab para que pueda publicar el proyecto. Lo que hace la herramienta es realizar el renderizado del libro y luego publicar los documentos generados para que podamos visualizar desde el navegador. Entonces, si yo abro la URL que me asigna GitLab, en un momento les muestro cuál es la configuración que tenemos que hacer. Si yo voy a esta URL, esto es la documentación. Este es un proyecto en el que empecé a trabajar hace poco, por lo tanto no tiene mucho contenido, pero esto es lo que veríamos en el navegador una vez que se ha publicado, o si queremos usar el comando serve para visualizar los cambios que estamos realizando a los archivos. Cada uno de los elementos que tenemos en el menú del lado izquierdo son archivos Markdown, y el archivo que les mostré, que corresponde a la sección de instalación, se ve así una vez que se renderiza el contenido del proyecto. ¿Y por qué usar GitLab Pages? Tiene soporte para publicar sitios web. Podemos usar algunos generadores de sitios estáticos. Podemos también usar dominios personalizados y generar certificados TLS, sobre todo si queremos que el contenido sea accesible desde HTTPS. GitLab Pages, bueno, GitLab en general tiene soporte para Let's Encrypt y tiene una opción que podemos marcar para que los certificados se generen automáticamente y se renueven sin que tengamos que realizar ningún proceso. Podemos hospedar los sitios que nosotros generemos o queramos publicar en gitlab.com o en una instancia propia de GitLab. Algunas de las tecnologías soportadas por GitLab Pages son
HTML5, si no queremos ocupar ningún generador de sitios estáticos, podemos crear el sitio únicamente con HTML5. Podemos usar Jekyll. Quienes han usado GitHub antes deben estar familiarizados con Jekyll. Tiene soporte para Middleman, para Exo, Hugo. Mi sitio, por ejemplo, está publicado usando GitLab Pages y está hecho con Hugo. Tiene soporte también para Pelican y para Gitbook, que es la herramienta de la que estoy hablando. Después de crear el repositorio para el proyecto, lo siguiente es realizar la configuración de la herramienta de integración continua y despliegue continuo que nos ofrece GitLab. Nosotros podemos realizar todos estos procesos sin tener que salir de la plataforma o sin tener que usar una herramienta de terceros. GitLab nos ofrece una herramienta de integración continua y es la que usamos para realizar despliegues de por ejemplo, proyectos desarrollados con Python o desarrollados con ROS hacia plataformas como Heroku, Amazon Web Services, entre otras, pero también para generar los sitios que vamos a publicar usando GitLab Pages. Bueno, voy a mostrarles esto en el repositorio que les mostré hace un momento. En la presentación que voy a compartir después en redes, pueden encontrar los enlaces a este repositorio y pueden ver el proyecto en la URL en la que está publicado. Bueno, antes de mostrarles cómo debemos realizar la configuración, por ejemplo, si generamos un proyecto nuevo en GitLab o creamos un repositorio nuevo, podemos usar plantillas y lo que quiero mostrarles es cuáles son las plantillas que tenemos disponibles para que vean cuáles son los generadores de sitios estáticos para los que GitLab tiene soporte. Podemos generar las plantillas HTML, también plantilla para MDBook. Sin embargo, sí tiene soporte para que publiquemos la documentación de nuestros proyectos usando esta herramienta. Y asimismo hay soporte para otras tecnologías que podemos usar para esto. Voy a regresar al repositorio para mostrarles cuáles son las instrucciones que yo agregué al repositorio para que la herramienta de integración continua de GitLab realice el renderizado del proyecto y publique el sitio y esté disponible en la URL que nos asigna. La etapa que estamos configurando es la de despliegue y las instrucciones que se van a ejecutar. Primero tenemos que descargar MDBook. La última versión disponible es 0.4.4. Descomprimir este archivo. Este archivo contiene el binario de la herramienta y después realizar el renderizado con el comando build. Y esto va a generar el directorio book donde están todos los documentos HTML de CSS y JavaScript. Y tenemos que mover esto a la carpeta public, que es donde deben estar para que
cuando vayamos a la URL que nos asigna GitLab, podamos visualizar correctamente los documentos HTML que forman parte del proyecto. Y esta es toda la configuración que tenemos que hacer, y esto va a generar el pipeline correspondiente y va a ejecutar un único trabajo, que es este. Y aquí podemos ver en tiempo real si hacemos un cambio en alguno de los archivos, el pipeline se va a ejecutar los trabajos correspondientes, y aquí podemos ver todo el proceso, y esto nos sirve para detectar si hay algún error en el despliegue de nuestro sitio. Y esta es toda la configuración que tenemos que hacer, y una vez que se ejecutan los trabajos del pipeline, vamos a poder acceder a nuestro proyecto desde la URL que nos asigna GitLab, o bien podemos configurar un dominio propio y así generar los certificados TLS correspondientes. Y de esta manera podemos tener la documentación de nuestros proyectos en línea usando estas dos tecnologías: ROS a través de MDBook y GitLab usando la herramienta de integración continua que nos ofrece la plataforma. El repositorio lo pueden encontrar en esta URL, y pueden ver el proyecto publicado desde acá. Este es el formato de URL que GitLab nos asigna. Este es el usuario que yo tengo configurado, y este es el nombre del repositorio. Eso es lo que quería compartirles. Si hay alguna pregunta, cedo el espacio para esto. Eh, También me pueden encontrar en Twitter como Mario GMD, o me pueden enviar correo a esta dirección.
Hay una pregunta. ¿El uso de GitHub y GitLab es muy diferente para aplicaciones? Bueno, empecé a usar GitLab hace 2 años y en, en- en ese entonces GitHub Actions no estaba disponible, por lo tanto teníamos que usar una herramienta externa como, bueno, no recuerdo qué herramienta era la que usaba entonces, pero tuvimos acceso a GitHub Actions hasta un año después. Eh, la diferencia está en las herramientas que ofrece GitLab y que están integradas por defecto en la plataforma. No solo es la herramienta de integración continua, sino hay herramientas de seguridad. También tenemos integración con otras plataformas. He estado probando recientemente algunas herramientas enfocadas a seguridad, sobre todo si queremos mantener las dependencias de nuestros proyectos actualizadas. Hay una herramienta desarrollada por White Source que se llama Renovate. Renovate lo que hace, nosotros agregamos el bot de Renovate como usuario a nuestros proyectos y está revisando constantemente si en los archivos de configuración en donde especificamos las dependencias de los proyectos, hay alguna actualización crítica que tengamos que hacer y nos genera el merge request correspondiente. También hay otras herramientas que hacen análisis desde la aplicación web ya publicada, detecta si hay algún error en las cabeceras del proyecto. Y además la idea de que GitLab se desarrolla como código abierto y nosotros podemos configurar una instancia propia, que es lo que están haciendo proyectos de software libre como KDE, GNOME. Recientemente acaban de anunciar también la migración de otro proyecto representativo del software libre. No recuerdo ahora el nombre, pero es las diferencias que tiene respecto a GitHub.